Hello, Grand Island. I am Mayor Steele. Last week, 6 medical experts from the University of Nebraska Medical Center warned that the state is entering a dangerous period in the COVID-19 pandemic. They said the state's hospitalizations have now surpassed May's highs, and that the number of COVID patients now is above the peak in May. As of last Monday, Nebraska ranked 7th out of 50 states for new COVID cases. The UNMC experts say the state's hospitals are now 85% full, compared with 50% full in April and May. The Central District Health Department says that Central Nebraska continues to increase its infections at an alarming rate. As of the week ending October 10, Grand Island had 99 new weekly cases. La semana pasada, 6 expertos médicos de la Universidad Médica de Nebraska advirtieron que el estado está entrando en un grande peligro en la pandemia de COVID-19. Los expertos médicos dicen que las hospitalizaciones de este estado ahora han superado de los máximos de mayo. Desde el pasado, Nebraska ha ocupado el 7º lugar comparable con 50 estados para nuevos casos de COVID. Los expertos de la Universidad Médica de Nebraska dicen que los hospitales de estado están 85% llenos en comparación con 50% en abril y mayo. El Departamento de Salud del Distrito Central ha declarado que Central Nebraska continúa rápidamente. Al fin de la semana del 10 de octubre, Grand Island tiene 99 nuevos casos. We all know what we need to do to control the virus. We cannot let ourselves get complacent by believing everything has returned to normal. We all have the power to slow the virus down by wearing masks and social distancing. I need your help to control the virus without the city taking strict measures, such as lockdowns, like we had to do last spring. Todos sabemos que nosotros debemos de hacer para controlar el virus. No podemos dejarnos creer que todo está bien o normalmente. Todos tenemos el poder de calmar el virus mediante con las máscaras y con el distanciamiento social. Necesito su ayuda para controlar el virus si que la ciudad todo tome medidas estrictas como la primavera pasada. Over these past months, I have been able to rely upon Grand Island Public Schools to partner with the city to reduce the rate of infection. Dr. Tawana Grover, the superintendent, shares my goal that we must keep our rate of infection very low so our schools can remain open and our local economy can function. Over the past few weeks, I have told you how I work with business leaders to make sure our economy does well. I depend on Grand Island Public Schools for its help in this endeavor. Durante estos últimos meses he podido confiar en que las escuelas públicas de Grand Island se asociaron con la ciudad para reducir las tasas de infección. La doctora Tawana Grover, superintendent,
comparte con mi objetivo de que debemos mantener nuestras tasas de infección muy bajas para que nuestras escuelas puedan permanentemente estar abiertas y nuestra economía funciona. Durante las últimas semanas y las dicho como trabajo con los líderes y la comunidad para asumir de nuestra economía funcionar bien. Dependo en las escuelas públicas de Grand Island por su ayuda en esta tarea. Okay. With me today is Dr. Tawana Grover. It is my pleasure to welcome Dr. Grover. Hoy conmigo está doctora Tawana Grover. Es un placer. Gracias. This guy right here. Thank you, Mayor Steele, for recognizing the important role schools play in our community. I will be providing an update from Grand Island Public Schools. Gracias, alcalde Steele, por reconocer el importante papel que desempeñan las escuelas en nuestra comunidad. Hoy voy a proporcionar una actualización de las escuelas públicas de Grand Island. Under our reimagined model, we have been able to keep schools open 5 days a week on a full schedule. In fact, today marks 9 weeks that our students and staff have been back in school, with most students doing in-person learning. We are grateful for our Board of Education and our staff that we're able to deliver both options for families. For about 15% of our population, virtual is the best situation, and we will continue to support those families. For about 85% of our families, keeping learning going at school is critical. Bajo nuestro modelo Reimagine, hemos sido capaces de mantener las escuelas abiertas 5 días a la semana y en un horario completo. De hecho, hoy en día marca 9 semanas que nuestros estudiantes y nuestro personal han estado en la escuela, ya sea que eligieron el aprendizaje en la escuela o virtual. Estamos agradecidos con nuestra mesa directiva y el personal en que hemos sido capaces de ofrecer ambas opciones. Por alrededor de 15% de nuestros estudiantes usan la opción virtual y es la mejor para ellos, y seguiremos apoyando a esas familias. Y alrededor del 85% de nuestras familias siguen aprendiendo en la escuela y sabemos que es algo fundamental. The experiences we offer our students at GIPS are invaluable. Recently, we celebrated an announcement of a project with CHI St. Francis to transform the 8th floor of the hospital tower into a learning lab of the future for our students in the Academy of Medical Sciences. We increased the number of high-quality seats in our early childhood education program with new classrooms at Howard Elementary. Soon, that will grow even more when the program moves into a new facility that will better serve our students and staff. Our demonstration schools of rigor will be recognized nationally later this month. And on a state level, we have been spotlighted by the Buffett Institute and the Exarban Foundation for our work during this COVID-19 pandemic. Las experiencias que ofrecemos a nuestros estudiantes en GIPS son invaluables y nuestro personal y los estudiantes continúan presionando hacia adelante. Recientemente celebramos el anuncio de un proyecto con CHI Health St. Francis para transformar el 8º piso de la torre del hospital en un laboratorio de aprendizaje del futuro para nuestros estudiantes de la Academia de Ciencias Médicas. El programa de educación infantil aumentó el número de asientos de alta calidad este año con nuevas aulas y pronto se mudará a su nueva instalación para mejor servir a nuestros estudiantes y maestros. Nuestras escuelas de demostración de rigor serán reconocidas por las entidades educativas nacionales a finales de este mes por la estrategia de instrucción que los maestros han continuado implementando, construyendo la propiedad de los estudiantes de aprendizaje, mientras aumentan la participación y motivación de los estudiantes. Al nivel estatal, hemos sido destacados por el Instituto Buffett y presentados en una edición especial de su revista. This is who we are at Grand Island Public Schools.
We are focused on preparing students to make positive contributions to society and thrive in an ever-changing world. When our kids are in school, they can take full advantage of the Grand Island Public Schools experience, where we offer personalized learning that ignites their interest and passion using relevant, meaningful, and real-world opportunities. And this is why our Grand Island Public Schools students need to be in school at all grade levels. Esto es lo que somos y quienes somos en las escuelas públicas de Grand Island, enfocados en preparar a los estudiantes para hacer contribuciones positivas a la sociedad y prosperar en un mundo que constantemente está cambiando. Cuando nuestros hijos están en la escuela, tienen la oportunidad de aprovechar al máximo la experiencia de Grand Island Public Schools, donde ofrecemos un aprendizaje personalizado que enciende sus intereses, su pasión, utilizando oportunidades relevantes, y esto significa que son parte del mundo real. Y esta es la razón por la que nuestros hijos en el distrito escolar necesitan estar en la escuela en todos los grados. We learned a lot in the spring, and we know the negative impact of students not learning in person. About 65% of our students qualify for free and reduced lunch. In the spring, we served nearly 360,000 meals in order to keep kids and families fed. We know that not being in school was hard on the social and emotional health of our students and our staff. Our student suicide screenings have increased by more than 8% compared to this point in time in past years. I have personally heard from students who told me their mental health suffered in the spring. To put it quite frankly, one student told me, "Dr. Grover, we were struggling." Aprendimos mucho en la primavera y sabemos el impacto negativo que los estudiantes no estén en la escuela. Según nuestros datos, el 65% de nuestros estudiantes califican para un almuerzo gratuito o reducido. Cuando no estábamos en la escuela, desde el 16 de marzo al 3 de agosto, servimos más de 360,000 comidas para mantener a todos nuestros estudiantes alimentados. Sabemos que no estar en la escuela en la primavera fue difícil con la salud emocional, social de nuestro personal y de nuestros estudiantes. Nuestras pruebas de suicidio estudiantil han aumentado en un 8% en comparación a esta época en últimos años. Y yo he escuchado personalmente de nuestros estudiantes que nos han dicho nuestro estado emocional y mental está sufriendo. We also know that the predicted COVID academic slide is present and real. Our data show that 3rd through 8th grade students returned in the fall with about only 70% of learning gains in reading and about 50% learning gains in math compared to previous years. Our quantitative and qualitative data is signaling the shutdown in March, despite our best attempts, took toll on our students, no matter their background or socioeconomic status. Even now, we have students that are worried about their college scholarships and whether or not they will get into the college if we have to close again. También sabemos que las condiciones de COVID son reales y son presentes. Nuestra información nos muestra que del 3er grado al 8º grado, de todos nuestros estudiantes que regresaron este otoño, solo el 70% de nuestra información ha subido en porcentaje en lectura y ha ganado un 50% de ganancia comparado a otros años. Toda nuestra información nos está diciendo que tenemos que probablemente cerrar como lo hicimos en marzo. Pero de todo lo que hagamos, de toda la información con todos nuestros estudiantes, no importa de dónde vengan, no importa su nivel socioeconómico, pero tenemos estudiantes que están aún ahorita preocupados de sus becas y qué va a ser de su futuro si cerramos esta vez. We're working to overcome the learning loss from the spring, and our teachers are working diligently to catch students up. When we are able to be in school, we can better serve our students. We need to keep our schools open for their academic, social, and emotional, and overall general welfare of our students. Many families tell us they can't work if schools are closed again. Estamos trabajando juntos para obtener esas ganancias perdidas que hemos tenido en la primavera. Nuestros maestros están trabajando diligentemente para ayudar a cada estudiante a que esté donde tiene que estar. Cuando podemos estar en la escuela, podemos servir a nuestros estudiantes de una mejor manera. Necesitamos mantener a nuestras escuelas abiertas para su educación, su
su estado emocional y simplemente para el bienestar de nuestros estudiantes y para nuestras familias. Muchas familias nos han dicho que si sus hijos no van a la escuela, entonces no pueden ir a trabajar. Earlier this week, I met with my superintendent student advisory council at the high school. Our students asked me, what was I doing to advocate for them to stay in school? They told me they love being in school and they don't want to go back to what it was like in the spring. And that's why I am here today, advocating for our students. We, the leadership of Grand Island Public Schools, are staunch advocates for keeping our students in school as long as it is safe to do so, and here on their behalf. A principio de esta semana pude reunirme con el grupo de consejos de asesor estudiantil de la escuela secundaria y preparatoria. Nuestros estudiantes me preguntaron, doctora Grover, ¿qué estás haciendo para abogar para que nos quedemos en la escuela? Me dijeron que les encanta estar en la escuela y no quieren volver a lo que pasó en la primavera. Y es por eso que estoy aquí, abogando por las voces de cada uno de nuestros estudiantes. Nosotros, el liderazgo de las escuelas públicas de Grand Island, somos firmes defensores para mantener a nuestros estudiantes en las escuelas, siempre y cuando sea seguro hacerlo, y estamos aquí como defensores de nuestros estudiantes y maestros. To do that, in Grand Island Public Schools, we are committed to keeping students and staff as safe as possible from this virus. Masks, social distancing, and hand hygiene are critical. Last week, we sent a survey to our staff members. Of the more than 900 responses, 92% said GIPS COVID-19 safety protocols are helping to keep our students and staff safe, with 93.8% supporting the use of masks and 94.5% giving their overall support for GIPS COVID-19 safety protocols. Para hacer eso, nosotros en las escuelas públicas de Grand Island estamos de acuerdo en mantener a nuestros estudiantes y a todo nuestro personal seguro como sea posible de este virus. Las máscaras, el distanciamiento físico y social, el lavarnos las manos son críticos. La semana pasada mandamos una encuesta a todo nuestro personal. De las más de 900 respuestas que recibimos, 92% de los que contestaron dijeron que están de acuerdo en ayudar a nuestros estudiantes a mantenerlos seguros, y más de 93.8% apoyan nuestro protocolo de máscaras y siguen apoyando todos los protocolos que tenemos de seguridad para las escuelas. We're trying to do everything we can to keep our schools open. We want to be able to stay in our current reimagined model. However, if our community COVID-19 numbers keep rising, we may have no choice but to switch to the select or remote models that will either significantly limit in-person learning or worse, return us to 100% remote learning. Estamos tratando de hacer todo lo que podemos y está en nuestras manos para mantener a las escuelas abiertas. Queremos poder quedarnos en nuestro modelo que tenemos ahorita de Reimagine. Pero, cualquier manera, si los números de COVID siguen subiendo, puede ser que no tengamos otra opción, pero cambiar a nuestro siguiente protocolo. Esto puede decir o significar que limitaría el estar en la escuela y tener aprendizaje personal, o aún peor, podríamos regresar a estar y a enseñar 100% virtualmente. Our community will suffer if schools have to close again. In a survey, 1/3 of our parents shared with us that school closing in the spring, it impacted their ability to remain employed due to the lack of child care or their ability to be at home to help their students with learning. Nuestra comunidad va a sufrir si tenemos que cerrar nuestras escuelas otra vez. En una encuesta, 1/3 de nuestros papás compartió con nosotros que el cerrar las escuelas en la primavera impactó su habilidad de mantener su trabajo por la falta de cuidado de niños o la falta o la necesidad de tener a alguien en la casa para cuidar de ellos y monitorear su aprendizaje en línea. And that's why I'm here pleading with you, Grand Island. We need to understand that what is happening in our community does adversely impact schools. We do not want to switch to a remote model. We are not panicking, but we are paying very close attention to the numbers. Y es por eso que estamos aquí pidiéndoles y rogándoles. Necesitamos que entiendan que lo que está pasando afecta a nuestra comunidad y afecta a nuestras escuelas. Nosotros no queremos cambiar nuestro modelo para estar y enseñar de una manera remoto, pero no estamos ahorita con miedo, pero sí estamos tomando y poniendo atención a los números que están pasando.
As the mayor mentioned earlier, the rise in COVID cases in our community is an imminent threat to our students continuing to learn at school. Hall County is experiencing a substantial increase in COVID-19 cases. These are critically high and foretelling of difficult times. The medical officials at UNMC are sounding their alarm, and closer to home, our own Central District Health Department has warned us that we are entering a danger zone. Los altos números de COVID en nuestra comunidad son una amenaza inminente para que nuestros estudiantes puedan seguir aprendiendo en las escuelas. El condado de Hall está experimentando también estos números y este avance en casos. Esto es muy crítico y tenemos a todos los representantes de las oficinas médicas de UNMC que nos están diciendo suenen las alarmas y quédense más cerca de casa. Aún nuestro propio distrito de salud nos está advirtiendo de los números y que estamos entrando a una zona de peligro. If we work together, we can keep our cases down and keep our schools open. We need to understand that we need to figure out We understand in Grand Island Public Schools that we need to figure out how to move forward together, but we need to do that safely. Si trabajamos juntos aquí en Grand Island, podemos mantener todos nuestros casos positivos abajo y podemos mantener nuestras escuelas abiertas. Nosotros necesitamos entender, necesitamos ver cómo y qué podemos hacer para continuar moviéndonos hacia adelante, pero necesitamos hacerlo de una manera segura. So let's unite Grand Island. We are all better and stronger together. Help our kids stay in school by everyone in the community, wearing masks, washing and sanitizing hands, and social distancing when possible. Grand Island, entonces hay que unirnos. Todos somos mejores y más fuertes juntos. Ayudemos a nuestros estudiantes a estar en las escuelas y a mantener a todos en nuestra comunidad sanos, al usar máscaras, lavando nuestras manos, poniendo y limpiando lo que más podamos y usando la distancia social cuando sea posible. We have seen our students and staff doing a great job of following the protocols and wearing masks. We can do this community-wide. The high school students that I recently spoke with, they reminded me that it's not about the mask itself. It's about the reasons behind the mask. Students know and understand wearing masks will help them, their peers and friends stay in school and to participate in activities. Our students don't want to miss out on their special moments that come from being in school. Nosotros hemos visto a nuestros estudiantes y a nuestro personal haciendo un maravilloso trabajo en seguir todos los protocolos y usar sus máscaras. En la preparatoria, los estudiantes con los que recientemente yo pude platicar me recordaron que no es solamente la máscara, pero es por las razones detrás de la máscara que lo usan. Los estudiantes quieren y usan las máscaras y entienden que de esta manera pueden ayudar a sus compañeros, a sus amigos y ayudan a nuestra comunidad a quedarse en la escuela y poder participar en todas las actividades de las cuales no se quieren perder. Ninguno de nuestros estudiantes quiere perderse esos momentos especiales de estar en la escuela. We can make choices as a community and as adults to ensure our kids don't miss out. Really, this goes for all kids, even those that are not in the GIPS systems. Students and families alike, they have missed out on so much during this pandemic. Todos podemos hacer y tomar opciones que tienen que ver con nuestra comunidad y como adultos para asegurar que nuestros estudiantes no pierdan ninguna oportunidad. Y de veras, esto va para todos nuestros estudiantes, aún los que no están en el distrito de las escuelas públicas de Grand Island. Hay muchos estudiantes y familias que han perdido mucho durante esta pandemia. As a district, we continue to be cautious and take things step by step. Our priorities have been to get our kids in school, then allow the students to participate in activities, perform and compete, and then determine whether we can accommodate spectators at our events. Como distrito, nosotros continuamos en tomar las seguridades que necesitamos y las tomamos paso a paso para mantener a todos seguros. Nuestras prioridades siempre han sido el tener a nuestros estudiantes en las escuelas y darles la oportunidad de participar en actividades que ellos puedan hacer y competir y determinar
cuándo y cómo, y si es que podemos acomodar visitas en nuestros eventos. We worked hard to come up with a plan that met our safety protocols while also allowing families and fans to participate. We have continued to review our protocols and policies to ensure we're doing what's best for the health and safety of our students and staff. And we are grateful for the community support during these challenging times. Seguimos trabajando duro para hacer un plan que tome la seguridad y los protocolos, mientras al mismo tiempo le damos a las familias y a todos los que están alrededor una oportunidad de participar. Continuamos revisando estos protocolos y las pólizas para asegurar que estamos haciendo lo mejor posible para la salud y seguridad de nuestros estudiantes y de nuestros maestros. Y estamos muy agradecidos con el apoyo de toda la comunidad en este tiempo. We have learned a great deal on this journey and continue to emphasize what's working today may not be working tomorrow. Still, as we go forward, as long as we continue to hold athletic events, we want to do everything we can to ensure that all students can be supported with family members present. After all, we teach hearts as well as minds. It's for that reason that we have decided to allow the Norfolk families to attend our final home football game this Friday night. Hemos aprendido mucho en este viaje y continuamos en ponerle énfasis a lo que está trabajando hoy, probablemente no funcione mañana. Aún así, seguimos hacia adelante y seguimos tomando otra vez precauciones y seguimos teniendo eventos atléticos y queremos que todos tengan la oportunidad de participar. Queremos asegurar que todos nuestros estudiantes tengan esta oportunidad y sean apoyados por sus familias y que sus familias estén presentes. Después de todo, nosotros enseñamos a los corazones al igual que las mentes. Y es por esa razón que hemos decidido permitir que las familias de las escuelas de Norfolk atiendan y asistan a nuestro último juego de fútbol esta noche, este viernes en la noche. Throughout this football season, we have practiced our safety protocols at games and now have a system that we think will both protect our staff and students while also welcoming visiting fans. We are very grateful to our boosters, club members, as well as our Board of Education members who are stepping up to assist the visiting fans on the east side of the stadium during this game. Por medio de esta temporada de fútbol hemos practicado nuestros protocolos de seguridad en los juegos y ahora sentimos que tenemos un sistema que los dos protege a nuestros estudiantes y a nuestros maestros, pero también recibe a todos los visitantes que vienen con el otro equipo. Estamos agradecidos con los miembros del Club Buster, asimismo con los miembros de la mesa directiva, quienes siguen tomando las medidas y siguen llegando para ayudar y asistir a las visitas que van a estar en el lado este del estadio durante el juego. As the mom of a former football player, I understand the importance of being able to be at my child's game. We know that our visiting fans and hometown spectators, that they've had to make many sacrifices for safety this season. And we are grateful to everyone who followed our safety protocols so that our students and teachers can remain in school. Como mamá de un jugador de fútbol, yo entiendo la importancia de poder estar y asistir a los juegos de mi hijo. Sabemos que todas nuestras visitas y todos los que vienen a apoyar a los estudiantes han tenido que hacer sacrificios de seguridad en esta temporada. Y estamos muy agradecidos con todos porque han seguido nuestros protocolos de seguridad para que nuestros estudiantes, maestros puedan seguir en la escuela. I want to thank the mayor and the city of Grand Island for understanding that our top priority has and will continue to be keeping students learning in school as safely as possible. I do want to let you know that if we have to switch to a different model of learning with fewer in-person classes because of community COVID-19 numbers, it is unlikely that athletic events and extracurricular activities can continue. That's why it is so important that everyone in Grand Island and everyone from our visiting home that are visiting our town for games, that they mask up to keep each other safe from this deadly virus. The lower our community COVID numbers stay, the more likely it is that we can keep students learning in school and that we can continue to host sports and other extracurricular activities.
Le quiero dar gracias al alcalde Steele y a todos en la ciudad de Grand Island. Nuestra prioridad número uno es y continuará mantener a nuestros estudiantes aprendiendo en un distrito escolar y en escuelas que son seguras lo más que sea posible. Si tenemos que cambiar de un modelo de aprendizaje a donde no podemos estar en clases frente a frente porque los números de COVID han resumido o han avanzado, es muy probable que entonces tampoco podemos tener actividades que tienen que ver con deportes o actividades que son fuera de lo que es el día escolar. Y es por eso que es muy importante que todos en Grand Island y que todos los que vienen a visitar para cualquier juego, pónganse su máscara, manténganse seguros de este virus mortal. Lo menos que nuestros números de COVID sean en nuestra comunidad y se queden bajos, lo mejor posible es que podemos continuar manteniendo a nuestros estudiantes en las escuelas, aprendiendo y también participando en deportes y actividades extracurriculares. Grand Island Public Schools is committed to proper quarantining requirements, wearing masks, social distancing when possible, and washing and sanitizing hands. But schools can't do it alone. Please, Grand Island, we are better and stronger together. We want our students to stay in school. We do not want them to miss out on more opportunities. I know you feel the same way. So please do it for our kids. Mask up so our kids don't miss out. A las escuelas públicas de Grand Island, nosotros seguimos con nuestro mensaje de seguir los protocolos de seguridad y los requisitos de usar máscaras, distanciamiento social, limpiar y lavarnos las manos. Pero las escuelas no lo pueden hacer solo. Así es que por favor, Grand Island, somos mejores y más fuertes juntos. Queremos mantener a todos nuestros estudiantes en la escuela. No queremos que ninguno de ellos se pierda alguna oportunidad y alguna actividad de lo que tiene que ver con la escuela. Y yo sé que ustedes se sienten de la misma manera. Así es que por favor les pido, por nuestros niños, pongámonos nuestras máscaras para que nuestros hijos, nuestros estudiantes no tengan que perder esas oportunidades. Thank you, and I want to leave you with a few words from our students. Gracias. Hi Y los everyone, quiero I'm dejar Riley con Harder and I'm a voces de senior nuestros at Grand Island estudiantes. Senior High. By being in the Medical Sciences Academy here at Grand Island Senior High, I've had the privilege to job shadow at St. Francis. They're taking this very seriously right now, and so I believe that everybody should be taking this very seriously. Wearing a mask doesn't protect you from other people, it protects other people from you. I want to thank you again for wearing your mask. Hi everyone, I'm Alejandro Amador. For those that don't know, I'm a sophomore with the Superintendent Student Advisory Council. And I just want to thank you all for wearing your mask because it helps us stay in school and it keeps us learning. Thank you. Hola, me llamo Luz Domínguez Y yo soy Yasmin Juárez. y solo queríamos agradecerles por usar sus mascarillas durante la escuela. Les agradecemos por usar sus mascarillas así todos nos podamos quedar en la escuela y hacer nuestras actividades. Hello, my name is Lauren Brown and I'm a freshman here at Grand Island Senior High, and I just appreciate everybody wearing the masks so that we can stay in our activities. A few weeks ago, I was exposed to COVID-19, and the contact tracers from the health department made me quarantine for 14 days from the date of my contact. I never got the virus, but being quarantined was very disruptive to my life. I am self-employed, and while I was quarantined, I lost income. Being quarantined hurt my ability to attend meetings and to serve as your mayor. Hace una semana estuve expuesto al COVID-19 y los marcadores de contacto del Departamento de Salud me dijeron que yo tenía que cuarentenar durante 14 días desde el día de contacto. Nunca tenía la virus, pero yo tenía que cuarentenar. Fue muy duro porque en mi vida trabajo por mi cuenta y mientras estuve que cuarentenar pedí ingresos.
esta es un cuarentena, fue duro para mi vida y tenía, tú sabes, especialmente para reuniones y también sirviendo mi comunidad como alcalde. Okay. You all know the health reasons to protect yourselves from the virus. Another reason to protect yourself involves your money. If you get quarantined for 2 weeks, you may lose earnings, like I did. And by being quarantined, you may hurt the money-making ability of the business where you work or a business you may own. If you go to work with the virus and several of your coworkers are quarantined for 2 weeks, you will not be popular. Being quarantined means you stay home for 2 weeks and stay away from your spouse and children. I've done it. It's no fun. Todos ustedes conocen las razones de salud para protegerse del virus. Otra razón para protegerse tiene que ver con su dinero. Si te ponen en cuarentena durante 2 semanas, puedes perder dinero, como yo. Y también estando en cuarentena, puedo dañar la capacidad de generar dinero de la empresa y también de trabajo y una empresa de uno posee. Si vas a trabajar con el virus, con tus compañeros, los pones en cuarentena por 2 semanas y no serás popular. Estar en cuarentena significa que uno que sé que durante la semana y entonces uno no está cerca de su familia. Uno no va a ser popular. 2 of my goals as mayor have been to keep our schools open and to keep our economy thriving. I have told you about the wonderful partnership I have with Dr. Grover and Grand Island Public Schools. Now, I need your help. I need you to listen to the advice of the healthcare professionals. You do not want to be sick. You do not want to be quarantined. You want your businesses to stay open. The decisions made by me and by Grand Island Public Schools are intended to protect us, our children, and our economy. All of us want things to return to normal, but we are not there yet. We only get there if we pull together to combat the virus. Thank you, Dr. Grover, for being here today. 2 metas como alcalde son mantener nuestras escuelas abiertas y nuestra economía próspera. Les hablamos de la asociación de que tenga con Dr. Grover y la escuela pública de Grand Island. Ahora necesito tu ayuda, necesito que escuchen los consejos de los profesionales de salud. No quiero estar enfermo, no quiero estar cuarentena, no quiero perder ingresos. Quiero que las escuelas estén abiertas y también que los empresas abiertos. Todos debemos unir y proteger uno a otro. Las decisiones que uno toma, y yo, escuelas públicas de la Grand Island, y para protegernos a nosotros y nuestros niños y nuestra economía, todos queremos que las cosas vuelvan a normal, pero no estamos ahí. Solo llamamos a todos y unimos para combatir la vida. Gracias, Dr. Grover. Thank you.